Ya tenemos en la línea, ya la veo, ya está aquí y le agradezco mucho que haya hecho este enlace con nosotros desde Houston. Houston, sí, Houston, Texas. ¿De quién hablo? De Lidiet Carrión. Lidiet, muchísimas gracias por este enlace. No, gracias a ti por la invitación, muchas gracias por eso, por el espacio. Vamos a platicar de este libro que tristemente, y lo digo con sinceridad, pues tristemente se ha convertido en algo un poco cotidiano, pero esperemos que vaya cambiando. Pero esta es una cuestión más de conexión. Ahorita os va a decir exactamente de qué trata este libro. Este libro se llama Feminicidio mítico, del crimen al producto cultural. Dos puntos, imágenes, narrativas, moda, consumo de la violencia. Didier, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que escribir o participarnos de estas historias? Sí, bueno, qué buena pregunta. Fíjate que yo en 2012 me gané un premio de cobertura de feminicidio de la Suprema Corte de Justicia por una crónica que hice sobre un feminicidio infantil. Entonces, desde entonces las colegas me invitaban mucho a dar talleres. Yo ya había encontrado un par de casos en donde algo que reportábamos o que digamos que se había reportado en la prensa terminaba en una serie de televisión y luego además en la publicidad de moda femenina. Entonces ponía yo estos ejemplos cuando daba estos talleres acerca de por qué se necesitaba un tratamiento diferente, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo me daba cuenta que aunque hacíamos todos estos talleres y inclusive he participado en la elaboración de un manual para cobertura de feminicidio, cuando ocurría un caso muy emblemático o que era muy retomado en la prensa, como que se volvía en instantáneo, como que se volvía a reportar de la misma forma, aunque colegas hubieran tomado los talleres, aunque lo hubiéramos hablado. Entonces me daba cuenta que había ahí como una sordera, una cosa ahí rara. Entonces yo lo primero que quise fue como trazar esta línea del tiempo entre un hecho, un suceso, un crimen, el reporte digamos, de lo que hace la prensa en general en distintos contextos y luego cómo se iba modificando. Y a partir de ahí, pues me encontré con cosas mucho más interesantes y más complejas, ¿no? Hay que Eso es. decir que Lidier estudió comunicación, hizo su licenciatura y su maestría en la Facultad de Ciencias Políticas, o sea que somos colegas nada más de licenciatura. Y ahí me quedé. Estudié la maestría en otro lado, pero ahí me quedé. Hay un momento en el libro, voy a citar a quien tú citas, que es Hannah Arendt. La sociedad de masas no quiere cultura, sino entretenimiento. Em, ¿qué vemos de entretenimiento tristemente en este libro que se llama Feminicidio mítico o Lidia Carrera? Bueno, primero una cosa, hay mucho entretenimiento, pero una cosa cuando yo tomo esa cita de Hannah Arendt, quiero, me interesa mucho, es una cita muy larga, ahorita no la tengo aquí a la mano completa, pero ella lo que dice es que la gente tiene derecho al entretenimiento, y que el entretenimiento además es una parte necesaria de la vida. Lo que pasa en la cultura de masas es que la gente, o sea, digamos, en términos generales, obviamente hay capas de la población o individuos que tienen un contexto distinto, pero en esta situación hay trabajos tan extenuantes, actividades tan extenuantes, digamos, que la gente lo que trata al momento de su entretenimiento es también de alguna forma educarse. Entonces hay estos productos híbridos cada vez más frecuentes de documentales, pero que al mismo tiempo entretienen, o uno pretende entender cosas de la vida a partir de lo que consumimos en nuestro momento de entretenimiento. Y ahí es donde hace como clic esta cuestión en donde queremos entender fenómenos que nos rebasan, que de entrada cuando ocurren son muy traumáticos y resultan incomprensibles, y tratamos de encontrar estas respuestas justo cuando nos ponemos a ver una serie de televisión, ¿no? Entonces de ahí viene también todas estas series de televisión o esta forma en la que, ¿cómo se llama? Que se nos ofrecen estos productos que hablan de la violencia, no solo feminicida, pero en este caso feminicida, de esta manera. Voy a aprovechar y, Ujú, si me permites, haré la cita completa, bien lo has dicho. ujú. La sociedad de masas no quiere cultura, sino entretenimiento. Y la sociedad consume los objetos ofrecidos por la industria del entretenimiento como consume cualquier otro bien de consumo.
Ujú, Los productos necesarios para el entretenimiento son útiles para el proceso vital de la sociedad, aun cuando para la vida puedan no ser tan imprescindibles como el pan y la carne. Eso lo dice Hannah Arendt y tú la ujú, citas en este libro. Ahora, para entrar ya en detalle de este ujú, libro que me ujú. parece Femicidios Míticos extraordinario en cuanto a la investigación y lo que nos ofrece es que se ve un buen de tiempo. Platícanos del primer ejemplo que pones y cómo Ujú. este suceso lo viste reflejado en algunas marcas o en algunos productos. Bueno, el primer capítulo es sobre Gregorio Cárdenas, ahí bueno, van marcas y productos, pero no de moda. El primer caso es el de Gregorio Cárdenas. Te voy a contar un poco la historia que viene sobre ese capítulo, que además es el más extenso, pero en un inicio iba a ocupar 2 párrafos de mi libro, en realidad. Lo que pasó ahí es que, bueno, yo parto de una premisa, es una pregunta de investigación, que es por qué nos venden a las mujeres, por qué, y por sobre todo, y más importante, por qué compramos productos como zapatillas de tacón, ropa de alta gama, moda, maquillaje, que se nos ha vendido con anuncios y comerciales que utilizan el feminicidio. Es decir, o sea, que utilizan el feminicidio como eslogan publicitario, y ahí pongo una serie de ejemplos, ¿no? Que a mí o sea, más allá de por, por qué los venden, por qué los compramos, ¿no? Entonces, una de las líneas que exploré, no, había muy poca información al respecto. O sea, sí había la denuncia de que esto ocurre, pero había poco acerca de qué pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que me encuentro, un dato que yo trato de armar o de amarrar ahí, es que por lo menos en Estados Unidos ya se había identificado que las series por ejemplo, de criminología como CSI o como La Ley y el Orden, eran vistos principalmente por mujeres amas de casa, ¿no? Entonces, pues es un dato, o sea, que hay este interés, ¿no? Entonces yo estaba explorando eso, pero hay un momento en que yo lo empiezo a platicar acabo de decir que esta investigación la hice también de la mano de un posgrado, entonces pues, me dicen, oye, pero, o sea, eso pasa en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con el caso mexicano? Entonces yo ya sabía del caso de Gregorio Cárdenas, que en aquel momento había sido muy, ¿cómo podemos llamar? Que habían puesto los colegas de aquel entonces, de los años 40, los colegas reporteros, en sus crónicas, les llamaba mucho la atención que cuando descubren los cuerpos, se sube mucha gente a las azoteas de las casas alrededor para ver, pero que la inmensa mayoría eran mujeres, ¿no? E inclusive hay un colega de aquel entonces, ¿no? Y luego colega, porque pues esos somos periodistas, yo me formé como reportera, fui reportera de a pie, de ir a entrevistar gente y a gastar zapatos muchos años, ¿no? Lo que escribían es, muchas mujeres, y ponían, casi todas ellas jóvenes y hermosas, se subían, ¿no? Y luego volvía otra nota, y en este caso de una reportera, ¿no? Un montón de mujeres han perseguido a Gregorio Cárdenas a la cárcel y preguntan que qué va a pasar con él, que es un desgraciado, que quieren entender, ¿no? Y un poco lo que pasaba en aquel entonces, y sigue ocurriendo, es que los propios reporteros se burlaban como de lo que llamaban de morbosidad de las mujeres, ¿no? Pero esta, llamémosle morbosidad o este interés, es sexualmente diferenciado a nivel cultural, ¿no? Porque ocurre un fenómeno similar, pero en el caso de la guerra con los hombres. O sea, los mismos estudios que arrojan que a las mujeres nos gustan más ¿cómo se llama? Las series de televisión sobre crímenes, arrojan que los hombres en general ven muchas series sobre guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí dices, ay, hay una división sexual, llamémosle, del consumo, ¿no? Obviamente por factores sociales, por factores culturales, en fin, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir el caso de Gregorio Cárdenas, pero me encontré con otras cosas, ¿no? Que claro que había un interés femenino porque, claro, las víctimas son mujeres, eran mujeres, ¿no? Entonces nos apela de una manera muy especial, pero tanto las narrativas como la investigación del caso las llevaron a cabo hombres y hay enormes distorsiones, o sea, enormes distorsiones de los hechos justo a partir de esa mirada, ¿no? Sí, muy interesante. Ese Ujú, primer capítulo fue un gran parteaguas. Bueno, más bien fue una gran introducción para lo que después nos fuiste ilustrando en este libro Feminicidio Mítico. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y te lo quiero compartir y explícamelo, por favor, o explícalo a la gente que hace favor de escucharnos en este momento.
del famoso festival anual Ujú, Crime Con. ujú. Yo lo escuché y bueno, cuando leí dije, ¿qué es eso? Por favor, explícalo. Ah, bueno, sí, en ese mismo capítulo, pues relato algunos fenómenos, de nuevo, productos culturales que ocurren en Estados Unidos, que hay un festival en donde se junta la gente, así como hay la Comic Con en México, ¿no? Que van todos los fans de los cómics y la gente se van con sus disfraces de Pokémon o de Superman o de Spider-Man o lo que sea. Pues hay un festival similar sobre asesinos, ¿no? O asesinatos famosos o crímenes famosos o criminales famosos, ¿no? Y de nuevo, ahí en el caso estadounidense, pues ahí se ve que bueno, hay un interés particularmente femenino, pero una cosa que me interesó mucho de esta crónica, no sé si en la actualidad se siga realizando de la misma forma, pero una cosa que es muy interesante es que la inmensa mayoría de quienes van a a este festival, por decirlo de alguna manera, o esta conferencia, son mujeres, ¿no? De nuevo. Y, pero también hay, por ejemplo, familiares de víctimas que van ahí para que sus casos no se olviden, sobre todo casos que ya han sido lo que se llama un caso frío, un caso que nunca se resolvió, para buscar tal vez que salga, hacer que salga una pista, que el caso no se archive y se deje de investigar. Y eso me pareció muy doloroso, pero también da cuenta también de cómo se alimenta de distintas necesidades y de de distintos aspectos de una sociedad, un festival como este bueno, eh, pues suena terrible, pero sigue ocurriendo, ¿no? Y claro, hay gente que está muy lastimada, que va porque necesita esto, y también gente muy alienada y también gente que tiene un interés y que tiene un miedo y que no sabe cómo manejarlo. Entonces, hay una serie de cosas ahí que se están mezclando, ¿no? Sí, como bien dices también esta cuestión de a lo mejor algo que ellos no vieron o no alcanzaron que no les llegó pues a través de este festival o de esta reunión, pueden Ujú. tener esta actualización sobre el tema de su familia, de lo que sucedió y Sí. demás. Ahora, No, ¿en qué y es la... que ahí lo cuentan, ahí lo cuentan, no recuerdo si yo lo retomo, fíjate, ya no me acuerdo, pero digamos, cuando hice la investigación, entrevistaban a un hombre cuya hermana había sido asesinada. Sí, Decía, estoy aquí, y inclusive creo que el periodista le pregunta algo así como, ¿y no te incomoda? Dice, es que yo quiero encontrar a mi hermana, ¿no? Entonces correcto. es este lidiar con tal vez con una población, un sector de la población que se burla, que se ríe, que lo encuentra chistoso, y por el otro lado, en fin, ¿no? Entonces eso digo, es desgarrador para mí, pero era algo que necesitaba contar para tratar de explicar qué pasa aquí, ¿no? Ahora, platícale para a todos los que nos escuchan, a propósito de este Ujú, libro Feminicidio Mítico, estamos platicando con Lidiet Carrión, además el prólogo ujú. te lo hizo Gabriela Jauregui. Sí, Platícales algunos de los capítulos en cuanto a qué marcas o qué productos ujú. retoman alguna situación de feminicidio, para Claro. que más o menos se den idea Ajá. cómo lo explicas, o se explicas el feminicidio y también explicas cómo retoman estas marcas, esta situación que se vivió. Claro, sí. Bueno, yo me concentro en dos estudios de caso, pero obviamente hay más, ¿no? Los dos estudios de caso que yo desarrollo, como te digo, con este interés que yo tenía de ver cómo iban brincando los elementos del hecho digamos, a la representación, ¿no? O sea, que damos los periodistas, las periodistas, una vez en la prensa, a la reinterpretación por parte tal vez de la ficción, etcétera, son el caso de Elizabeth Short, que es muy interesante porque es un caso muy famoso en Estados Unidos, que también la prensa tuvo un papel deleznable, ¿no? O sea, vendieron sus fotografías, o sea, hicieron todo lo que éticamente es impropio, ¿no? La representación de la joven que fue asesinada también cambió mucho, pasó de ser una adolescente virginal a ser calificada en la prensa de todo, ¿no? Desde que ejercía la prostitución, de que si era lesbiana, o sea, que si era mentirosa, también decían, es que eras una mentirosa, o sea, un escarnio de la víctima brutal, ¿no? Fue un caso muy famoso porque el crimen fue horripilante,
Fue, digamos, de un nivel de crueldad y de muy grave. Jamás se encontró a la persona. El probable responsable se puso en contacto con la prensa, entonces había todo este alimentar de estos homicidas truculentos que también son parte de nuestra mitología actual, ¿no? En cuanto a la maldad, ¿no? Y poco a poco el caso fue pasando a la literatura, luego pasó al cine, de repente pasó a los videojuegos. Hay una serie, hay un grupo, una banda de rock que se llama The Black Dahlia Murder, ¿no? Que retoma el apodo que la prensa le dio, ¿no? Entonces ya hay una banda de rock que se llama así. Las fotografías de la joven fueron vendidas en eBay, ¿no? O sea, se las robaron de archivos. Termina en series, termina siendo un personaje de terror, ¿no? Por otro lado, termina en un videojuego. Y entonces, bueno, para mí eso es alucinante, me duele mucho ver cómo una víctima de feminicidio, aunque sea una mujer extranjera, blanca, etcétera, ¿no? Haya de alguna forma su feminicidio, el crimen del que fue víctima le ha dado, ha generado riquezas para mucha gente, ¿no? Y eso yo creo que hay un problema ético muy grave, ¿no? El otro caso es el de los feminicidios en Ciudad Juárez, cómo fue pasando, por supuesto, de la nota roja, del periodismo también de denuncia, de buscar, de productos, también cómo se van distorsionando las narrativas, porque no es solo del crimen a la ficción, sino de la ficción se pasan elementos a la interpretación de la realidad, y eso es algo que también me interesaba mucho narrar y cómo termina igual de nuevo en series de televisión, en películas y luego termina en una línea de moda y de maquillaje de alta gama, de muchísimo dinero, ¿no? O sea, de vestidos que, vaya, o sea, de $60,000 para arriba o de $20,000 para arriba, ¿no? Y bueno, eso básicamente es lo que narro. Sí, y lo haces muy bien y además nos invitas a la reflexión en torno a todo esto porque seguramente, mira, yo te voy a ser franco, a mí no me gustan esas series, pero de repente a veces consumimos tanta esas series que no nos damos cuenta de que sí vienen de casos reales, pues, que Ujú. sí se dio esa situación y que siempre lo he dicho, la realidad siempre, siempre va a superar cualquier ficción que nos ilustren. Ahora, en este trabajo de investigación, que se quedaron todos, digamos, los ejemplos que tú querías poner, o hubo algunos que ya no alcanzaron a entrar en este trabajo? Hubo muchas cosas. Bueno, hubo, por ejemplo, lo narro un poco en la introducción, un caso en la India, o sea, en el tema de, por ejemplo, de publicidad, había demasiado, era interminable. Me concentré en los casos que yo identifiqué que venían directamente de un caso real. Pero había, bueno, obviamente la representación del feminicidio en la moda ha sido una constante prácticamente desde la mitad del siglo XX, ¿no? Es un poco ahí lo que narro. Y bueno, este fue un trabajo de alguna manera que busca explorar, que no logra tener todas las respuestas. Apuesto hago una apuesta de algunos temas, propongo un concepto, ¿no? El ambiente feminisigénico, en donde, bueno, no nos podemos sustraer de consumir esto porque es abrumadora la presencia de estos productos, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, porque hay unos que te digo, existe la denuncia, ¿no? La prensa ha jugado un papel doble porque sí es a partir de la denuncia en la prensa que se han hecho cambios importantes, pero por el otro lado también se reproducen estos otros productos y aquí quiero ser muy clara, yo no busco yo no ataco moralmente ni éticamente ni a quien los consume, ¿no? Porque son procesos más complejos, ¿no? Yo ahí mismo narro pues, que yo pues, de joven las veía. Yo dejé de verlo porque cubrí mucho y me harté, pero no por otra razón, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como toda una serie de cosas que trato de poner sobre la mesa para tratar de describir una cosa compleja, pero que finalmente es muy presente en nuestra cultura, ¿no? Y muy problemática, que es pues la representación de los feminicidios. Ahora, tú que eres experta en este tema y de alguna forma nos lo platicas aquí, ¿cuál sería el país o la región, si sería por región, donde más se ve esta creación de productos en torno al feminicidio? ¿Será Ujú. Estados Unidos, México o dónde será? Pues yo creo que el origen ahí sí, bueno, eso no, y eso no lo pongo en el libro, creo que sí hay una narrativa que se ha impuesto, que es la occidental, y que obviamente quienes han llevado la punta de lanza en cuanto a a la producción es de Estados Unidos, ¿no? Pero no nos quedamos atrás, ¿eh? Por ejemplo, hay un producto que es muy de México, que es la nota roja, y también ahí está mezclado todo esto. Entonces,
Este es un paradigma, es el paradigma de Occidente, tiene como 2000 años, ¿no? Y ya hay cosas que se van que se van repitiendo, que se van transformando también, pero que finalmente hay una narrativa ahí que pues hay que explorar y que como dice Gabriela Jauregui, que creo que lo explica mejor que yo, que finalmente esta representación simbólica del feminicidio lo que busca es ser un inicio civilizatorio, ¿no? Que ordena el mundo, que ordena dónde debemos estar las mujeres, dónde están los hombres, quién se hace cargo de qué. Y eso es al final lo que hay que discutir porque si queremos destrabar estos procesos de violencia, ¿no? Ahora, yo algo que sí quiero decir es que yo traté de que el libro no fuera un regaño ni que fuera No, no, no. un tabique teórico. Esto que platico suena como, ay, qué flojera leer esto, ¿no? No, O no, sea, trae cuentos, o sea, sí. busco que sea amable, que sea, en fin, ¿no? O Sí, sea, la narrativa es muy, muy agradable. El tema es difícil, pero la narrativa es ujú, muy sencilla. A mí me gusta mucho la cuestión de la investigación que manejas muy bien en este libro, porque hay detalles que, la verdad, pues, yo ni me imaginaba, pero los explicas muy, muy bien. Y ahorita que hablas de la nota roja, también hablas de los periódicos en México, de estos sí. periódicos como El Gráfico, como Mm, que, pues, pues, son eso, ¿no? Tristemente. sí, A- a lo- sí, pero y algo que aquí que quiero decir es que nosotros sabemos que el gráfico, la prensa tienen este problema, pero pocas veces cuestionamos de la misma forma, por ejemplo, tal vez la miniserie que hizo la Suprema Corte, ¿no? Sobre un feminicida, sí, o sí, tampoco sí. cuestionamos las crónicas dirigidas al círculo rojo, que se llama, ¿no? A los productos que son como para gente de mucho dinero que también reproducen estas cosas Correcto. y tampoco cuestionamos, por ejemplo, eso, ¿no? Que las casas de moda más high class del mundo se alimenten de eso. Entonces, de la nota roja lo sabemos, pero no lo vemos igual y es una narrativa bastante similar, ¿no? Y eso es lo que tú ilustras muy bien en este libro que se llama Feminicidio Mítico, del crimen al producto cultural. Eliseth, ya sabes, el tiempo, pues ya, Lidiet, Ya perdón, se el acabó. tiempo Sí, se no nos te está preocupes. acabando, pero entonces compártenos, por favor, todas tus redes sociales, donde podemos conocer más de tu trabajo, Ajá. tanto como reportera como investigadora, por favor. Bueno, ahorita estoy un poco fuera porque estoy acabando mi doctorado, pero siempre estoy en pie de página. Y en mis redes sociales, básicamente uso X, que no la debería usar porque el dueño de eso es un fascista, hablando de eso, pero es arroba LY de dedo y latina CAR, Lidicar. Y también en Instagram, que es Lido Celote. Ahí te seguimos y te Sí, seguiremos todavía un rato. nada, gracias. Pues muchas gracias por este enlace, aprovecho Ahora, este libro, ya está en todos lados, ya lo podemos sí, conseguir, sí, sí, digital y todo este asunto, ¿verdad? sí, muchas gracias.